dos o tres datos que son favorables. Exacto. En Santa Fe, por ejemplo, con un porcentaje en el caso de los testeos que se están haciendo, con un porcentaje de positividad que es menor al que veníamos teniendo. Exacto. Bastante menor, lo cual es obviamente un muy buen dato. Un dato alentador. La situación de la vacunación, los vacunatorios que están funcionando muy bien. Exacto. Y continúan de esa forma. Algunos datos alentadores, por lo menos a nivel ciudad y a nivel provincia también, con las cifras de los últimos reportes epidemiológicos. Lo mismo, en la misma sintonía, se puede decir que hoy habló la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, en conferencia de prensa hoy a la mañana, porque anunció que hay datos alentadores después de muchos días de esperarlo. Los índices están diciendo que hay menos contagios, tal cual ocurre en la ciudad y en la provincia. También se puede trasladar esta estadística al resto del país. Y del mismo modo, la ocupación de camas en las terapias intensivas de los hospitales está bajando. A todo esto hay 1.139.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron ayer. Hoy por la tarde está previsto que lleguen 860.000 más, 860 y un poco más, de miles de vacunas también de AstraZeneca, y entre jueves y viernes llegarán también 2 vuelos más con dosis de Sinopharm, con lo cual se estima que la cifra de vacunas que lleguen al país desde que comenzó el operativo de vacunación en pandemia en diciembre de 2020 va a estar rondando los 22 o 23 millones, no tengo precisión, pero millón más, millón menos, que no es menor el número, por ahí va a estar más o menos, y con lo cual a ese número general tiene que llegar aquí a la provincia de Santa Fe el 7%, es como una cifra fija en ese sentido. Vamos a escuchar y a ver qué es lo que decía Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación, profundizando estos detalles en cuanto a la buena senda, afortunadamente, que están tomando las estadísticas sanitarias que nos deja la pandemia en el país. Por tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos, ya en forma sostenida y profundizada. Necesitamos siempre seguir con esta tendencia, profundizar esta tendencia. Tenemos en todas las regiones del país un descenso, por supuesto con diferentes matices, pero por primera vez en todo el país esta tendencia. En el AMBA, la variación desde la semana 22 a la semana 23 es un descenso del 22.5%. En el centro, sin contar la región del AMBA, 23.85% el descenso del número de casos en la última semana. En Cuyo, 22.83% el descenso. En la región del NOA, 13.83% de descenso del número de casos. En el sur es el descenso más importante, 35% casi, 34.68%. Y en el NEA, 15.9%. Tenemos, cuando uno analiza la razón de los casos, cuando uno analiza ese indicador que muestra si los casos están en ascenso, estables o en descenso, si nosotros vemos la foto del 3 de junio, teníamos solo un aglomerado urbano con la razón menos de 0.8 y 11 con la razón más de 1.2. 11 de los aglomerados urbanos estaban en aumento el número de casos, y cuando uno ve la foto del 17 de junio se ha invertido esa situación. Son 10 los aglomerados urbanos que tienen su razón en menos de 0.8, que están ya en franco descenso, luego de haberse estabilizado están descendiendo, y solamente un aglomerado urbano que tiene la razón por arriba de 1.2, que está en ascenso. Y el otro dato que también es relevante es que es la primera semana, desde la semana 14, 15, que habían empezado a aumentar y mucho el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, de SARS-CoV-2, es la primera semana que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva. También se está viendo esta disminución sostenida del número de casos, un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos que tenían una tensión y una preocupación relevante sobre la posibilidad del sistema de salud de dar respuesta.
Eso de lo que dice la ministra de Salud vinculado a la razón, por ejemplo, y la incidencia, que son dos puntos importantes, son los parámetros que se toman a nivel nacional. Es un índice. Exactamente. Ella puntualiza en el caso de la razón. ¿Se acuerdan cuando el presidente Alberto Fernández al inicio de todo hablaba del tiempo de duplicación de casos? Sí. Bueno, básicamente la razón es eso. Se compara los últimos casos de los últimos 14 días se divide ese promedio, o sea, los casos acumulados en los últimos 14 días, dividido los casos acumulados en los 14 días anteriores. Y eso te va a dar un cociente, un resultado que puede ser, en el caso de lo bueno que resalta la ministra, 0, lo cual implica que está en descenso la cantidad de casos. Es decir, que hubo menos casos, pero que además en la velocidad de los casos es menor semana a semana. En el caso de que se supere el 1, o sea, 1,1, estás hablando de que, claro, la aceleración en cuanto a la cantidad de contagios. Y en el caso de la incidencia, básicamente es la cantidad de contagios de los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Exacto. Son los dos parámetros que toma el Ministerio de Salud de la Nación para analizar la situación epidemiológica en los distintos distritos de la República Argentina. Esos dos parámetros, puntualizando en la razón, es lo que decía la ministra Bisotti, que es favorable por lo menos la foto de las últimas 2 o 3 semanas ya, ¿no? Que siga así. Esperemos, sí, claro, por supuesto. Esperemos que siga así. Pero bueno, esa es la foto de este momento, ¿no? Después de tanto tiempo, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que hablábamos de baja de casos, que hoy leía en algunos medios porteños. En principio de año. Como por ejemplo Infobae, que hablaba de, bueno, hoy es lunes, hoy es martes y después de un feriado largo es probable que la carga de datos haya bajado un poco. Eso seguro. Eso seguro, pero igualmente el día de hoy es parte de una baja que se viene sosteniendo ya en los días. Digamos, no es un día aislado que tiene baja estadística. Bueno, la semana pasada analizábamos esto, ¿no? De la razón que iba bajando en Santa Fe. Estaba en 0,9 la semana pasada. Habría que ver ahora, si comparamos los últimos 14 días con los 14 anteriores, cómo está hoy la razón en Santa Fe. Exactamente. Pero bueno, va en descenso. Claramente, para hacer una reflexión en torno a esto, las restricciones funcionan. Claramente las restricciones funcionan, las vacunas funcionan. Sin duda. Es decir, lo que en algún momento por parte de distintos actores sociales que se ponían en contra de las restricciones de las vacunas, bueno, está totalmente tirado al suelo cualquier tipo de argumento que vaya en contra de él.